Eduardo Briones es un compañero, amigo, persona clave en este momento del coronavirus en Andalucía. Forma parte del comité asesor de la Junta de Andalucía en este tema. Él es epidemiólogo y es una persona clave en la epidemiología en Andalucía y, por tanto, una persona a la cual es fundamental hablar un rato con ella para conocer un poquito más qué cosas hacer y no hacer en este momento del coronavirus, en tema de los contactos, aislamiento, confinamiento, persona esencial y fundamental. Hablamos un rato con él para que nos cuente. Eduardo, ¿qué es ser un caso COVID? Pues yo diría que ser un caso COVID es una cosa que tiene mucha amplitud de conceptos, ¿no? Porque tenemos desde las personas asintomáticas, que son casos desde el momento en el que se identifican en un cribado y tienen una prueba positiva, una PCR positiva, hasta personas que padecen ya una enfermedad grave y que pueden tener consecuencias bastante importantes para la salud. Entonces, definimos caso COVID epidemiológicamente simplemente con el criterio de que haya podido haber un diagnóstico microbiológico. Pero luego, traducido para una persona, pues es alguien que se ha infectado por este virus y que de una manera o de otra pues lo está padeciendo. En este aula de la escuela de pacientes hay personas que se han diagnosticado como COVID positivo, como un caso COVID, y los profesionales sanitarios le han indicado que debe hacer aislamiento domiciliario, aislamiento en su casa. ¿Eso qué significa y por qué hay que hacerlo? Pues esto significa que tiene que tomar unas precauciones muy concretas, puesto que el virus se transmite por diversas vías y mientras eres un caso COVID y estás en situación de poder contagiar a otros, pues es una gran responsabilidad el conseguir que a partir de una persona no se transmita a otra. Es la manera que tenemos de parar esta pandemia. Entonces, la persona que ha sido diagnosticada tiene que ser consciente de que a través de a la hora de hablar, a la hora de estornudar, de toser, de exhalar cualquier respiración, puede estar eliminando virus y que pasan al aire, al medio ambiente. Estos virus, además, se quedan en la superficie, se quedan en las manos y fácilmente pues, se propagan a través de esas gotitas que quedan en la superficie, que luego pues alguien puede tocar ahí, luego tocarse los ojos, ¿no? Parece que el tocarse los ojos, la nariz y la boca también juega un papel muy importante y todo esto pues hace que la persona, desde el momento en que se le diagnostica y se le informa de que tiene ese diagnóstico, pues es muy importante que sea plenamente consciente de la capacidad de transmitir la enfermedad que tiene y de lo que tienen que hacer los que están a su alrededor. Entonces tiene que ir a su casa y aislarse durante ¿cuánto tiempo y hasta cuándo? Pues en principio la duración habitual es de 14 días. Las personas que tienen síntomas leves, el cuadro pasa relativamente rápido y son 14 días lo que se considera suficiente de aislamiento. En los cuadros leves, donde a lo mejor hay un poco de tos o un poco de febrícula y no hay una afectación del estado general. Sin embargo, si se tiene que hospitalizar o si se tienen ya un cuadro más grave, normalmente duran más. Entonces, en esos casos, habitualmente pues se le hacen otras pruebas y se espera a que negativice esa PCR antes de considerarlo que no contagia. En el caso leve, simplemente con pasar 14 días desde el diagnóstico ya se puede levantar el aislamiento. ¿Y en qué consiste la medida de aislamiento? Pues la medida de aislamiento es un poco de sentido común. Consiste en asegurarnos de que a partir de esta forma de transmitirse el virus, pues la persona se encuentra en unas condiciones donde las posibilidades de transmitirlo sean las mínimas. Y para ser las mínimas significa, pues normalmente estar en una habitación individual, con tu baño individual o con uso individual, o si lo utilizan otras personas, desinfectar luego con lejía, porque el virus también se transmite a través de líquidos corporales y de las heces.
Y significa pues entrar en contacto con el resto de conviventes lo menos posible, extremar las medidas higiénicas y usar mascarillas siempre que, bueno, que se tenga una relación a menos de 2 metros con cualquier otra persona. O sea, lo que se recomienda es pasar el máximo tiempo posible en una habitación individual, que te traigan la comida y que el contacto con otras personas pues sea siempre lo más protegido en este sentido. ¿Qué hay que hacer con, por ejemplo, estoy aislado? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, con los materiales, platos, cucharas, vasos, a la hora de este aislamiento? ¿Qué cosas hay que hacer? Pues hay que utilizarlos de manera separada al resto de los conviventes y luego lavarlos de manera separada en el lavavajillas, ¿no? De forma que no se crucen, no haya posibilidad de que se crucen secreciones o zonas contaminadas de la persona enferma con el resto de los conviventes o de la familia en la casa. Si no tienen lavavajillas, ¿cómo se lava? ¿Cómo es la mejor manera de lavar los platos, los vasos, si no hay lavavajillas en casa? Pues la mejor manera es dejarlo en una solución con lejía diluida durante 20 minutos aproximadamente, después de haberse utilizado, antes ya de proceder a fregarlos con jabón o con algún detergente. Otro de los temas que tiene que hacer una persona en aislamiento es el tema de la ropa. ¿Cómo se lava la ropa? ¿Qué medidas hay que hacer para que no haya contaminación cruzada con la ropa del resto de la familia? Pues un poco lo mismo, lavarla de manera separada y poner la lavadora a 60 grados, de forma que se recoja su ropa en una bolsa aparte, para que siempre evitando que entren en contacto superficies que hayan podido estar en contacto con el paciente con el resto de la familia. Esto es siempre lo que hay que pensar un poco, es que como sabemos que puede durar hasta 2 días el virus en los objetos, aunque es relativamente poco frecuente, ¿no?, por los estudios que tenemos, pero como existe esa posibilidad y queremos asegurarnos de que no ocurra, pues la idea es todo lo que haya estado en contacto con el enfermo tiene que no entrar en contacto con lo del resto de la familia y siempre pasar por un proceso en el que como mínimo pues se ponga a 60 grados durante media hora en la lavadora o con una solución de lejía antes de usar cualquier otro objeto. Y otra cuestión, la basura, los desechos que tiene esa persona en aislamiento. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Cómo hay que tratarlos? ¿Hay que tratarlos de forma diferencial que con el resto de las personas de la familia? Sí, si son desechos normales, orgánicos, normalmente es suficiente con poner en doble bolsa, o sea que el enfermo tenga su propia papelera o su propia bolsa de basura cerrada, a ser posible con pedal para evitar mucho contacto, ¿no? Luego esta bolsa se retira, se cierra y se mete sin tocarla dentro de otra bolsa. De manera que todo lo que está en contacto con el enfermo de nuevo no vuelva a poder entrar en contacto con el resto, ¿no? Esto es para los residuos normales, ¿no? Esto sobre todo debe incluir pañuelos, debe incluir todo lo que haya podido tener contacto con secreciones del enfermo. ¿Alguna cuestión más que sea importante para una persona en aislamiento? Hemos hablado de lo que come, de los utensilios de comida, de la ropa que se lava, de la basura que hace, del sitio y el lugar donde está. ¿Algún elemento más que te parezca que tiene que saber? Sí, bueno, es importante que la habitación esté ventilada o que se haga una ventilación por lo menos 2 veces al día. Porque el virus se lleva muy mal con el aire que circula y siempre disminuye la densidad de virus que puede haber el haber ventilado. La iluminación también es interesante y bueno, yo también diría que es importante que se busque un entretenimiento, porque aquí la cuestión emocional también es importante, ¿no? El tener ocupado
el tiempo que se está en este aislamiento, aunque ya lo hemos experimentado un poco todos, pero puede ser duro, ¿no? Puede ser duro, puede llevarte a no cumplir las normas o a desesperarte en un momento determinado, ¿no? Y planificar esto durante 14 días, pues yo creo que también es un aspecto importante. Porque claro, la sensación de pronto decir, yo contagio y me van a encerrar aquí como una cárcel, pues no todo el mundo lo lleva igual, ¿no? Y en estos tiempos de calor, que ahora, a partir de ahora ya estamos en junio, ¿el aire acondicionado tiene algún efecto negativo para las personas? No tiene por qué tenerlo. Siempre que se hayan limpiado los filtros, esto es importante, que los filtros del aparato estén bien limpios, que se limpien con desinfectante y que funcione bien el aparato. No debe estar puesto constantemente, sino solo en los momentos de más calor para poder luego ventilar, ¿no? Si la habitación se mantiene cerrada y se producen esos flujos de aire, no significa ningún mayor riesgo el usar el aire acondicionado. En muchos casos, esta persona que está en su habitación aislada va a necesitar el apoyo, la ayuda de otro familiar, de otra persona que convive con ella para llevarle la comida o para retirar la ropa sucia. Esta persona que hará de cuidadora principal, ¿qué precauciones debe de mantener? Pues la persona que hace de cuidadora normalmente habrá tenido contacto previo, con lo cual ya por otra parte se considera contacto, ¿no? En cuanto digamos, a no contagiarse más, es importante pues las 3 medidas básicas, ¿no? De distancia, mascarilla y lavado de manos. Tener siempre esto presente, que es lo que nos va a facilitar que no se reproduzca el contagio, ¿no? Entonces, el utilizar la mascarilla cuando entra en contacto con el paciente, a ver si lava las manos antes y después y procurar mantener en lo posible esa distancia de 2 metros, hará que minimicemos cualquier posibilidad de riesgo de contagio. Y a su vez tendremos que considerarla contacto y tendrá un seguimiento por parte de su enfermería del centro de salud, en el sentido de que si desarrollara síntomas, pues tiene que tener también una vigilancia de su temperatura y de la posibilidad de que le aparezcan síntomas por si se produce un caso secundario. Muy bien, entonces ahora queremos hablar de estos contactos, ¿no? De estas personas que han tenido contacto con un paciente de COVID, con una persona que se ha infectado por el virus, que ha tenido un contacto estrecho y que también tiene que mantener una serie de medidas, ¿no? ¿Qué es un contacto? Pues un contacto es una persona que lo definimos por tener una definición operativa, que ha estado al menos 15 minutos a menos de 2 metros con una persona que ha sido positivo para COVID o en diferentes posibles situaciones, ¿no? Pero en general con esa definición nos vale, y cualquiera lo puede entender, pues que en un ambiente cerrado sin protección de mascarilla a menos de 2 metros, pues a partir de ahí se empieza a considerar. Es también una cuestión de graduación de riesgos, ¿no? Pero un poco la definición, por ponerla en algún punto, sería esa, ¿no? Que haya tenido, digamos, un riesgo medio alto de haber sido contagiado por COVID por haber estado en una situación de este tipo. ¿Qué medidas se recomiendan a estos contactos? Pues como sabemos que la posibilidad de que desarrollen la enfermedad es media alta, la recomendación fundamental es que tienen que estar también en aislamiento, porque como hay un periodo asintomático en el que todavía la persona no nota que tiene la infección, pero ya está contagiando, necesitamos que desde el momento en que sabemos que ha sido un contacto se ponga en aislamiento para evitar que a partir de ahí sus contactos a su vez se vuelvan nuevos contactos y entonces se multiplique la infección. Entonces, a partir de ese momento, pues se le pide al contacto que haga el aislamiento y que
vigile la posibilidad de que le aparezcan síntomas, tomándose la temperatura y teniendo por parte un contacto, una conexión clara con un sanitario, normalmente con la enfermera del centro de salud, que le va a hacer un seguimiento durante esos días de la posibilidad de aparición de síntomas. Y las medidas de aislamiento similares a las de un caso. Y especialmente vigilar la posibilidad de que aparezcan síntomas. En algunas ocasiones, en algunas viviendas, no es fácil mantener, ¿no? Porque en una casa pequeña, mantener cada uno en una habitación con baño individual. Entonces, si son varios contactos a la vez que ya han estado en contacto, pues bueno, se recomienda que se mantengan en la vivienda si no hay otra posibilidad, pero con el uso de mascarillas, tratando de mantener la distancia y extremando la higiene de manos, que siempre es fundamental, aparte de la limpieza y la higiene de superficie, para evitar que cualquier aumento en la densidad de virus que pueda haber en esa casa pues no nos provoque un mayor riesgo de enfermedad. ¿Alguna cuestión más que no te hayamos preguntado que piensas que puede ser útil para estas personas que en estos momentos están en aislamiento en sus casas? Sí, yo me gustaría sí transmitirle, no sé, alguna forma de agradecimiento desde la salud pública en general por hacer las cosas bien, porque visto desde el punto de vista individual no es nada agradable que te digan que tienes que quedar 14 días en tu casa. Sin embargo, la mayoría de la gente por responsabilidad lo hace bien, responde a las llamadas que le hacen desde su centro de salud y se lo toma con filosofía, ¿no? Y yo creo que es importante también transmitir que no solo va en beneficio de la persona, sino va en beneficio de toda la sociedad en la medida en que conseguimos de esta manera el que no se reproduzca la transmisión del virus y podamos mantenernos todos avanzando de fase, de desescalada y pudiendo hacer las cosas normales que hacíamos.